ustedes de verdad con muchas ganas, ¿no? De este café que espero que podamos compartir un buen rato. Ujú. Bueno, pues con todo esto que contaba, ¿no? Y con toda esta trayectoria de cosas, ¿no? Y que bueno, que a lo largo de la hora pues tendremos ocasión de desgranar. Cuando hablaba contigo preparando esta charla te decía, bueno, y Rosa, ¿cómo te presento? Y tú decías, pues yo le digo a todo el mundo que yo lo que soy es una ciudadana consciente, ¿no? Nos podrías contar, ¿no? ¿Qué es esto para ti de ser una ciudadana consciente? ¿Y por qué crees que eso es lo que principalmente te define? Pues mira, la verdad es que, bueno, siento que, bueno, a todo esto, si tenéis preguntas o lo que sea así por el camino, que esto es totalmente abierto y distendido y demás, ¿no? O sea, que adelante con el formato ahí que mejor veáis. Pues creo que una ciudadana consciente porque desde hace un tiempo, como bien decías, ¿no? Llevaba trabajando en sostenibilidad pues ahora hace 15 años, sobre todo con América Latina, pero realmente siendo consciente del impacto que yo tenía personalmente, con la huella, ¿no? Que tenía en el mundo con mi acción diaria, creo que solamente los últimos 7 u 8 años, ¿no? Y de ahí sí que empecé a tomar mucha conciencia, pues de tanto de dónde venía todo, ¿no? Lo que hacía o lo que consumía o lo que tenía, y también hacia dónde iba, ¿no? Entonces, creo ahí como firmemente que no votamos cada 4 años en las elecciones, sino que votamos cada día con cada pequeña cosa que hacemos, ¿no? Desde abrir un grifo de agua ya tomas la decisión de votar por un sistema de agua pública o comprarla embotellada con un plástico que nunca va a desaparecer porque está hecho como plástico para que dure siempre, ¿no? O el tipo de energía que consumes en la casa, si es renovable o no, la ropa que llevas, cuántas veces la usas, o sea, cada cosa que hacemos, ¿no? Siento que tiene un voto por el tipo de sistema que queremos vivir. Entonces, en ese sentido, por eso creo que soy intento, ¿no? Ser una ciudadana consciente, ¿no? Y la gente que me habéis tratado en los cercanos, pues sabéis bueno, que a fin de cuentas es como que cada cosa voy viendo una pequeña bolsa de plástico. Bueno, llevo como 7 8 años ya sin generar residuos y lo orgánico también lo intento compostar, con lo cual, pero nada que no se use, o sea, no solamente plástico, tampoco latas, ni vidrios, ni nada. Entonces, pues también eso te hace un poquito ser más consciente, ¿no? de la huella. Sí, vamos, sin duda, y además, bueno, pues los que hemos tenido oportunidad de tratar contigo, pues vemos lo difícil también, ¿no? Que es en el contexto en el que nos movemos esa acción personal, pero lo importante que es que la determinación personal de cambiar las cosas desde la propia práctica esté ahí, ¿no? Y bueno, con esto que estás contando, pues como no podía ser de otro modo, yo te he visto también, ¿no? Y en tu trayectoria, en las organizaciones, en todos los lugares desde donde estás, cuando hablas de emprendimiento y cuando hablas de empresas, ¿no? Hablas de empresas también conscientes, ¿no? De empresas con impacto social. Entonces, ¿qué crees tú que es una empresa o un emprendimiento con impacto social? ¿Qué está incluido en ese término, ¿no? Y en ese contexto? ¿Y qué te dice tu experiencia de las posibilidades de desarrollar ese emprendimiento con impacto social? Pues bueno, la verdad es que me interesaría muchísimo conocer la opinión de los que estáis acá, ¿no? Para mí, o sea, el ser emprendedor no es, digamos, un título, ¿no? Que te hace bueno, que tienes por el hecho de haber comenzado una empresa o por haber comenzado algo, ¿no? Que es lo que te invita a la palabra emprendimiento, ¿no? A emprender, a comenzar, sino es más bien como un carácter, ¿no? En ese sentido, si habéis escuchado muchísimo el término de intraemprendimiento, ¿no? De cómo emprender dentro de una gran organización, y muchas veces los intraemprendedores o intraemprendedoras realmente tienen un impacto increíble porque están cambiando
el emprendimiento desde el centro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, así tenemos, pues, y lo vais a ver, yo creo, dentro de los cafés, ¿no? Emprendedores que están dentro de una administración pública. Entonces, ahí están realmente cambiando lo que está dentro de esa administración, o emprendedores que están dentro de grandes multinacionales, ¿no? Y ahí están cambiando completamente la manera de entender el negocio dentro de esa multinacional. Y cuando esos intraemprendedores que están dentro de grandes organizaciones o emprendedores que comienzan su propio camino, ¿no? De manera más autónoma, por así decirlo, tienen no solamente un foco en ganar recursos, ¿no? En tener un beneficio económico, sino también tienen, no el sino sobre todo, tienen el foco en generar un impacto positivo en el mundo, pues ya sea social o ambiental. Ahí es cuando el toque de emprendimiento lo hace ser un emprendimiento social, un emprendimiento ambiental, que eso también es un tema que estamos siempre ahí un poco dándole vueltas, ¿no? El término emprendedor social pues está como muy ya de moda, mucha gente lo utiliza, emprendedores de impacto en ese sentido, pero lo social también es ambiental, ¿no? Y lo ambiental es social. Entonces, no hay digamos, no lo he escuchado yo tanto, ¿no? Lo de emprendedor socioambiental, pero digamos que están muy de la mano y que al final el emprendimiento de impacto es también emprendimiento social y emprendimiento ambiental. Y creo que también se puede hacer esa misma distinción dentro de grandes organizaciones, ya sean públicas o privadas, cuando el intraemprendedor realmente quiere lograr un impacto positivo dentro de esa organización y lo prioriza a la hora de generar esa innovación o ese emprendimiento, pues ahí está también siendo un intraemprendedor de impacto social o ambiental dentro de la organización que sea. Bueno, Rosa os está animando a hacer preguntas, ¿no? El formato que propusimos era como que yo iniciaba una serie de preguntas al invitado o a la invitada, pues como para calentar motores, también para dar tiempo a la audiencia a conocerla o un poco. Y el chat está abierto pues, para que iniciéis vuestras preguntas si queréis. Después, por supuesto, os vamos a dar la palabra, ¿no? Entonces vamos a estar Rosa y yo aquí conversando, pues y a medida que vayan surgiendo las preguntas, pues podéis interactuar. Por supuesto, lo bueno que tiene el Zoom es que quien tenga su micrófono y su cámara, pues nos puede hacer la pregunta en vivo, lo cual es estupendo, pero si no, pues siempre tenemos el chat. Entonces, bueno, pues sí, esto del emprendimiento social, ¿no? que está tan ligadísimo al tema de la iniciativa social. Es más, yo creo que ha llegado un momento en el que en realidad la iniciativa social y el emprendimiento con impacto social son difíciles de distinguir, ¿no? Y bueno, pues ahí también tú tienes una amplísima trayectoria, ¿no? Bueno, porque no solo te ganas la vida impactando socialmente, ¿no? Pues que después de todo tú trabajas como autónoma ahora, ¿no? En este contexto y claro, estás en ese tipo de actividades, pero a la vez estás como muy conectada a otras iniciativas sociales, ¿no? Y son muchas, pero de todos los proyectos a mí me encantaría que hablaras a nuestros asistentes, a nuestras asistentes de hoy, de un par de proyectos en los que estás, bueno, pues no se sabe si trabajando, colaborando, todo a la vez, ¿no? Y uno es el de Frena la Curva, ¿no? El proyecto, la gran iniciativa que en el momento de la pandemia aparece como pues para poner a contacto personas que tienen necesidad con personas que pueden ofrecer ayuda y para generar, y que bueno, pues ha generado casi un movimiento, ¿no? En el ámbito nacional y que tú te empeñaste desde el principio en llevar a América Latina, ¿no? Cuéntanos algo de esta experiencia, de Frena la Curva y de cuál ha sido tu experiencia en tratar de movilizar bueno, pues esa energía de voluntariado, ¿no? en América Latina, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué alegrías te has traído? ¿Qué tristezas? ¿No?
Pues sí, la verdad es que ha sido todo, bueno, ha sido todo un reto, ¿no? Creo que, y enlazando con la pregunta anterior también, quizás algo que distingue, o sea, o distingue o es, o no sé, o a mí me gusta, ¿no? Como destacar del emprendimiento, del espíritu así emprendedores, cuando ves un dilema, ¿no? O un reto, qué posición tomas, ¿no? Entonces, cuando vemos una noticia en la televisión que realmente nos impacta mucho, o que realmente nos atañe, o sea, orgánicamente la sentimos en el estómago, ¿qué posición tomamos? ¿Tomamos la posición de acción, de esto lo tengo que solucionar, de qué manera hago algo? ¿O tomamos la posición a lo mejor de like, de compartir en redes? ¿O tomamos la posición de, bueno, sigo comiendo y alguien vendrá, ¿no? O dejaremos que pase el tiempo. Y en ese sentido, con todo lo que ya sabéis que vivimos en la pandemia, bueno, al principio con el confinamiento, Frenar la Curva nació de un conjunto de personas que al ver que íbamos a estar confinados durante un tiempo y que en ese momento creo que nadie nos hacíamos la idea de lo que iba a venir, ¿no? Pero bueno, digamos que se intuía algo gordo, pues, pues no se conformó con estar sentado en el sillón, sino que se activó rápidamente, ¿no? Entonces creo que al principio, o sea, Frenar la Curva surgió de eso, de un grupo de personas de inconformistas, porque a fin de cuentas el emprendimiento, todos los emprendedores son inconformistas, quieren emprendedores sociales, ¿no? Con impacto, digamos, son inconformistas, quieren cambiar la realidad, y un poco surgió de eso, de un grupo de personas que querían cambiarlo. Y Frenar la Curva no es más que una comunidad de personas, instituciones que en un primer momento todos fuimos como personas, no representábamos, obviamente todos teníamos un pasado y trabajábamos en una institución, pero fuimos realmente como personas a la iniciativa y nos pusimos de acuerdo en montar distintas herramientas que al comienzo lo más visible, creo que a lo mejor si algunos estuvisteis en la página, es un mapa de ayuda mutua, ayuda ciudadana, en la que las personas que ofrecían ayuda y las personas que necesitaban ayuda se ponían en contacto y mapeaban, ¿no?, sus solicitudes. Eso realmente fue así como lo más visible, pero había un foro también detrás en la que la gente también por temáticas iban subiendo. Había también distintos grupos dentro de Frenar la Curva, que en el caso de España pues había un grupo bastante fuerte de funcionarios de guardia que estuvieron apoyando en ciertas cuestiones. Hubo un colaboratorio entre laboratorios de innovación ciudadana que también conversó para ver cómo podía salirse de esa curva de la mejor manera, ¿no?, en función del sistema que estábamos viviendo. Había también una serie de convocatorias de proyectos de innovación, de laboratorios de innovación, en fin, que hubo distintas herramientas y distintas maneras a fin de cuentas, materializar cómo la gente necesitaba otro tipo de respuestas a lo que estábamos viviendo. Y eso al final fue una plataforma online que toda la gente pues iba aportando, porque todos los que estábamos en Frenar la Curva y la gente también que iba aportando su conocimiento éramos todos voluntarios y voluntarias. Esto igual pasó en América Latina. Si Frenar la Curva se lanzó acá el día 15 de, no, perdón, el 13 empezamos, el 14 se lanzó acá en España, el 14 de marzo. Al día siguiente, el día 15, ya había comenzado a Frenar la Curva en México, Colombia, luego en Costa Rica, Argentina, Uruguay, Perú, Chile y así hasta 20 países. Entonces, la labor de coordinación, ¿no?, de todos esos países, que es un poco lo que también estuve ahí apoyando, pues la lógica era compartir inquietudes, compartir conocimiento y sobre todo intentar prever lo que iba a pasar, ¿no?, en vista de lo que otros países iban sufriendo, ¿no?, con esa curva, intentar prever lo que venía y poder actuar de esa manera con más agilidad. Y toda esa coordinación desde casa con un teléfono y un ordenador. Es esto, ¿no? Con un ordenador que funciona regular, entonces si esto se para en algún momento, no os preocupéis porque vuelvo enseguida.
Y sí, y básicamente así, pero al final la tecnología, y eso si queréis luego hablamos, al final es un medio. No es un teléfono y un ordenador, son las ganas, ¿no? de hacerlo y el tiempo que uno le dedique también, ¿no? La energía y la conexión con esa conciencia, ¿no? Con esa intención de la que hablabas al principio. Ese es uno de los proyectos. No vamos a hablar de todos, claro, porque sería, no podríamos, ¿no? Pero luego está este otro proyecto tan bonito y esta iniciativa tan bonita en la que trabajas, que es esta iniciativa de la recuperación de la memoria, ¿no? ¿Nos Ujú. podrías contar un poco cuál es el proyecto este que tienes con las personas mayores, ¿no? Mm. Pues sí, esto es un apunte, ¿no? Porque veis ahí que, no lo sé si a todos los que estáis aquí y todas las que estáis presentes, algo que siempre se suelen decir a los emprendedores o la gente que quiere comenzar algo es focalízate en una cosa. No intentes dispersar de tal, focalízate. No soy un ejemplo para nada de eso, entonces me vais a perdonar, luego si queréis podemos hablar de cómo uno puede manejar esa esquizofrenia, pero bueno, la verdad es que sí, que como dice Blanca, ando en unas cuantas cosas, ¿no? Y uno de los temas, pues, es, como bien se refiere Blanca, pues el proyecto somosmemoria.com, que de hecho podéis ahí entrar, es un álbum muy, muy simple en el cual cada persona puede o bien subir la historia de una persona mayor que ha escuchado, la puede subir tanto de manera escrita como el link de un vídeo que le grabe o un audio sonoro que pueda subir. Y también gente que lo lee. Es un álbum también vivo en el cual puedes leer las historias de personas mayores. Con esto al final la idea es que la biodiversidad humana, porque no solamente tenemos biodiversidad pues biológica, ¿no? De la naturaleza, sino nosotros como especie también tenemos una biodiversidad propia y se va perdiendo a pasos agigantados, ¿no? Y la necesidad de recuperar y de que mucho de ese conocimiento no se pierda, pues es algo que a lo que le venía dando vueltas hace bastante tiempo. Sobre todo porque hay mucho conocimiento productivo también, inclusive, que se va perdiendo y que, por ejemplo, ahora mismo con la pandemia nos estamos dando cuenta que hay comunidades, porque este proyecto no es solamente de acá, sino une comunidades y saberes de distintos países. Y, por ejemplo, hay comunidades indígenas que están y han perdido, no están perdiendo, sino han perdido a su generación más mayor y aunque tengan un banco de semillas que sea buenísimo y que tengan rescatado, ¿no? Con semillas de todo tipo, si cuando la plantan no saben cómo gestionar esas semillas, cómo cultivarlas, cómo hacerlas crecer, cómo cuidarlas, ese conocimiento que tienen las personas mayores se pierde, por mucho que tengas esa semilla, no sirve de nada tenerla, porque realmente el conocimiento humano lo has perdido. Y el proyecto precisamente Somos Memoria, con esta nació, bueno, aunque tenía esta idea de hace mucho tiempo, digamos que fue un revulsivo en la situación de pandemia que vivíamos, por esa sensación de que estábamos perdiendo la generación más mayor. Y esto ha sido especialmente duro también, como bien sabéis muchos, ¿no? En el tema de residencias de ancianos, que acá en España y en muchos países cuyo mecanismo, ¿no? de cuidar a las personas más mayores pues, ha sido residencial, pues está teniendo cifras realmente alarmantes. Entonces, Somos Memoria este año precisamente se ha concentrado mucho, mucho en intentar acercarnos a las residencias, no solo para rescatar memoria, porque la presencia en residencias es cada vez más complicada, sino también en intentar evitar contagios. Entonces, en el primer momento de la pandemia, a la misma vez que hacía freno a la curva, bueno, que participaba, ¿no? Como uno de tantos que estuvieron en el equipo de Freno a la Curva, ¿no? Participaba ahí en la iniciativa. También me impliqué en conectar residencias de ancianos con material de donación que se necesitaba. Entonces, había muchas plataformas que donaban material, había muchas residencias que necesitaban material, pero no había mucha gente que los conectara.
por no decir que no había, ¿no?, esa conexión. Entonces, pues estuvimos llamando a un total de 4.200 residencias, una a una, para ver qué material necesitaban, y eso es una labor completamente de hormiga, o sea, es ponerte con un Excel, o sea, es cero tecnología y cero conocimiento exponencial. O sea, es completamente básico, ¿no? Ir llamando e ir completando información y conectar a la gente que estaba donando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosa, ¿no? Por contarnos esto, porque es precisamente una de las razones por las que yo quería que, bueno, pues que te conocieran, ¿no? Pues que quien quisiera invitarse o asomarse a este café te conociera, porque me parece que entrañas muy bien ese sentido de la posibilidad, ¿no? El otro día Amanda Brockman, que fue nuestra primera invitada, decía que la esperanza no es, bueno, pues no es un estado pasivo de espera de que las cosas mejoren, ¿no? Ella decía que es como un hacha con la que rompes la puerta de emergencia cuando las cosas ya no se pueden soportar, ¿no? Y yo creo que la forma en la que tú enfocas, bueno, pues las problemáticas tiene que ver con esto, ¿no? Pasa esto, ¿qué puedo hacer? Que tengo un Excel, un teléfono y una red, ¿no? Pues, ¿qué hago con esto? Entonces, también alguna vez hemos comentado esto del tejido de las alianzas, ¿no? Bueno, porque esto que estamos contando son iniciativas que tú haces a lo largo del tiempo, que se entremezclan, que a lo mejor con esa otra actividad que quizá pueda ser la que te ocupa más tiempo, que es esta del tejido de alianzas, ¿no? En el cambio del desarrollo, bueno, en la transformación, ¿no? En la transformación del sistema, en la transformación socioecológica, ¿no? Y de ahí, bueno, pues parte de tu actividad, gran parte de tu actividad en el Observatorio de la Realidad de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, y toda la trayectoria que tienes, porque has participado en 5 cumbres del clima, ¿no? O sea, cuando esas macro reuniones globales donde los países se sientan a decir, venga, de esta lo arreglamos y llegamos a unos cuantos acuerdos que nos sacan de esta, y se firman los acuerdos y todo el mundo sale feliz o medio feliz de las reuniones, y muy poco después pues las cosas no eran como se esperaban, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú tanto los intra, ¿no? que esas cumbres del clima, ¿no? ¿Qué has aprendido tú de tu participación en esas cumbres y de las posibilidades de cambio, ¿no? Pues no solamente 5 cumbres, sino 7, de hecho. Ah, 7. Sí, pero bueno, de cumbre, el clima y de ODS también otras cuantas, y de impacto. Bueno, al final son foros que, bueno, en el caso de las cumbres de cambio climático, son muy especiales porque son 2 semanas en las que parece mentira, porque cuando vas a otro tipo de eventos o de cumbres y tal, pues duran 2, 3 días, pero en el caso de las cumbres de cambio climático duran 2 semanas, pues son 2 semanas de negociaciones, con eventos paralelos, con ciudadanía continuamente manifestándose. Es una energía bien, bien diferente, ¿no? Al de otros eventos, otras cumbres y demás, ¿no? Y a mí me ha gustado quizás participar como en distintas, como con distintos sombreros, ¿no? Porque a veces he participado como Estado, otras veces como institución observadora, otras veces como sociedad civil, como ciudadana. Entonces, o sea, ahí en plan de manifestarme, ¿no? Otras veces me iba cambiando el sombrero, ¿no? De una a otra. Y la verdad es que lo que aprendes, creo, sobre todo es que esto es una cuestión, y por eso lo has enlazado muy bien con el tema de alianza, es una cuestión de que todos y todas hagamos nuestra parte, ¿no? Es como un poco como lo del cuento del colibrí, bueno, que había un gran incendio, esto ya lo sabréis todos, había un gran incendio, todos los animales, ¿no?, estaban corriendo fuera del incendio, y un colibrí estaba llevando agua, era muy pequeño, y los animales le decían por qué corría hacia allá llevando agua, y él decía que simplemente él sabía que no iba a apagar el incendio, pero al menos hacía su parte, ¿no? Y creo que ahí cada actor en las cumbres de cambio climático es importante en su parte. Y hay muchísimos, cada vez hay una presencia mayor de empresas
de todo tipo en las cumbres de cambio climático. Al comienzo, la primera que fui en Copenhague, ¿no? Cuando al final no se firmó el acuerdo de Copenhague y demás, y bueno, se firmó un acuerdo de Copenhague, pero de aquella manera, pues ahí las empresas que iban eran más bien pues más lobby, ¿no? Creo que cada vez hay una presencia mayor del sector privado. Cada vez la ciudadanía tiene más claro un rol, han aparecido en las últimas dos cumbres la presencia muy, muy fuerte de la juventud, que antes no estaba. Creo que cada vez hay más actores y precisamente en esa alianza, en ese entender que cada uno tenemos que hacer nuestra parte en esto, está la fortaleza de seguir, sabiendo que hay aún muchísimas voces que no están presentes y que muchas veces se toman las decisiones por parte de unos pocos cuando son problemas globales que atañen a mucha gente, ¿no? Y, bueno, nos atañen a toda la humanidad, a todas las especies y como decía también Rostro, creo que en una de las TED, ¿no? Que muchas veces la Tierra, la que tendría que tener ahí como la voz en todas estas conversaciones, pues a veces nos olvidamos de que tiene que estar en el centro y ni siquiera la invitamos, ¿no? A hablar, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que siempre me ha impactado mucho de las cumbres, ¿no? Es como la grandísima huella ecológica que se genera para que o sea, para que tantísimas personas durante 2 semanas que viajan desde muy lejos, que seguramente bueno, me imagino siempre como un grandísimo despilfarro de materia, ¿no? En general. Y pienso, y además en lugares cerrados, y siempre pienso, si toda esta gente se reuniera en un bosque y de acampada, probablemente llegaba a conclusiones como muy diferentes, ¿no? De las que se llega pues, en esos grandísimos lobbies de hotel y en esas habitaciones cerradas, ¿no? Que muchas veces pues, han quitado las camas y hay 4 mesas ahí para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, bueno, es esta cosa de también, como tú decías, de juntar lo que haces desde lo personal y lo pequeño y tu acción con las decisiones que quieres tomar, ¿no? Y a mí es una de las cosas de tu trayectoria que realmente admiro, ¿no? Cómo vas intentándolo, porque esto siempre lo intento, ¿no? No siempre que se consiga, pero al menos que se tenga ahí en la intención. Pues audiencia, yo voy terminando ya mi listita de preguntas y entonces voy invitando a que quien quiera se anime a participar. No tiene que ser una pregunta, puede ser entrar en la conversación y compartir, bueno, pues lo que se quiera y, bueno, ya que está Rosa aquí, hacerle la pregunta si se quiere aprovechar, pero bueno, si alguien quiere pues intercambiar con ella alguna cuestión, pues ya está, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de José sobre bueno, dice que las cumbres, foros y conferencias es que están completamente institucionalizadas, jerarquizadas, ¿no? Es el comentario que hace, ¿no? Pero tú decías también que había otra energía, ¿no? ¿Tú cómo ves esa posibilidad, ¿no, Rosa, entre toda esa parte institucional que está ahí decidiendo y toda la otra energía que estás comentando de ciudadanía, ONGs? ¿Cómo crees que eso evoluciona, ¿no? Sabiendo que también muchas veces las ONGs grandes también tienen su jerarquía bastante fuerte. Entonces, no es que aquí, este es muy complejo, ¿no? La vida, además de una copa, ahí, digamos que empieza todos los días con cada uno está dentro de un grupo, ha venido, ya sean ONGs o estados, o están entre ellos, tienen que formar, digamos, alianzas con otra gente a la hora de negociar, ¿no? Entonces, todos los días comienza con una reunión en la que uno con el mismo grupo dice, hoy vamos a ponernos de acuerdo en este tema, ¿no? Y en ese sentido, pues sí tiene totalmente razón, ¿no? El compañero José creo que ha sido, que hay que, o sea, muchas veces está muy jerarquizado y hay muchas voces que se quedan atrás, por eso el mecanismo cumbre no puede verse como todo lo que tengamos que hacer en cambio climático se decide en la cumbre de cambio climático, todo lo que tenemos que hacer en biodiversidad se decide en la cumbre de biodiversidad, no. Por eso al final la coherencia, y ahí lo comentábamos muy bien Blanca, ¿no? A la hora tanto de organizar el evento como a la hora de vivir
es muy importante. Y todo, cada uno, ¿no?, puede realmente hacer una acción, o sea, no hay que esperar de los estados que hagan, ¿no?, que nos impongan ciertas medidas, esperar a que sea obligatorio el uso el no uso del plástico, ¿no?, de usar y tirar, o que sea obligatorio el pensarse cada vez que hay un viaje, ¿no?, para ver la huella que uno tiene, sino que realmente quizás, ¿no?, también tenemos, y digo el quizás, no, yo pienso que sí, pero bueno, que tiene que salir también de nuestra parte, aunque sea a veces complicado. Y ahí está la respuesta de los emprendedores sociales, los emprendedores de impacto, ¿no?, del emprendimiento de impacto, emprendedores y emprendedoras, porque el emprendimiento nos invita a innovar, a pensar las cosas de otra manera. Y la necesidad de pensar, ¿no?, de qué manera podemos acelerar esos cambios sin esperar a que vengan políticas públicas o políticas grandes o esas políticas jerárquicas, ¿no?, a imponernos un sistema, sino que el mismo emprendimiento puede dar soluciones que no solamente sean rentables económicamente, sino que también puedan generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, pues bueno, imagínate, ¿no? Entonces ahí, y ya yo misma estoy enlazando ahí porque, no sé, bueno, en todo este tiempo, o sea, esto Adelante, adelante. creo que, bueno, cuando descubrí el emprendimiento de impacto y el emprendimiento social, fue justamente cuando salí de una gran organización, ¿no? Después de 10 años trabajando en cooperación para el desarrollo, decidí dejar Naciones Unidas y porque pensaba en ese momento que el impacto que lograba con esa organización se podía lograr a través de otro mecanismo, que era que en ese momento vino y empecé a conocer el mundo del ecosistema de impacto y de las empresas sociales, ¿no? Y ahí empecé a recorrer América Latina para descubrir esas empresas sociales y entrevistarme con esos emprendedores y emprendedoras para descubrir realmente qué lo hacía diferente, ¿no? Y conocer sus historias y conocer de primera mano lo que estaban haciendo. Y ahí descubres que realmente hay un potencial brutal cuando piensas que el mismo tiempo que estás dedicando en trabajar en algo que no tiene una causa, que no tiene un porqué, que no tiene un why, ¿no?, como dice Sinek, ¿no?, sino que realmente tiene un motivo por el que estar en el mundo, pues descubres que además de ser sostenible financieramente y poder comer, además está generando un impacto positivo. Y eso creo que el ligar ambas cosas, el poder vivir con el por qué haces algo y el hacerlo por una causa, pues hace la mezcla perfecta y hace que te levantes todos los días con ganas de seguir adelante, ¿no? Sí, eso de las ganas de seguir adelante, ¿no? Tú, claro, dices, y tú dirías que es eso, ¿no? Dices que tratando de descubrir qué hacía diferente a las emprendedoras de impacto es esto, ¿no? Pues que se preguntan por qué, ¿no? Que por qué hago algo y para qué lo hago, ¿no? Que esto coincide también con lo que nos decía Manda Brockman en la primera charla, ¿no? Que le decíamos, bueno, ¿y tú ¿cómo decides? Y dice, pues yo me pregunto, ¿qué hacer? Y dice, pues yo me pregunto por qué, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que lo ligaba al pensamiento crítico y lo ligaba al pensamiento sistémico, ¿no? Y la gente que ve en términos sistémicos, que yo creo que tú ves de forma muy sistémica, pues al final es verdad que hacen muchas cosas muy diferentes, que parecen muy diferentes, ¿no? Pero que en última instancia están como en la misma dirección, ¿no? Entonces, tenemos una palabra pedida, que es José, que ya nos había intervenido por el chat, pero ahora quiere intervenir. Si quieres... José, puedes hablar, pero no te oímos bien, ¿eh? Hola. Ahora sí. Hola, José, ¿qué tal? Hola, pues, buenas tardes. Nada, mira, aparte de lo que he ido dejando por el chat y demás, a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, ante todo, buenas tardes, Rosa, perdona, y a todos los compañeros, por supuesto, que
me ha llamado mucho la atención cuando has hablado de que las cumbres y los foros ya ya se está teniendo más en cuenta múltiples agentes, diferentes agentes, y has hablado de la juventud. Y como es algo fundamental, he puesto por el chat, ¿desde qué momento te has dado cuenta que la juventud ya ha formado una gran parte de estos tipos de foros? Gracias. Gracias, José. Muchísimas gracias por la pregunta, José. Pues vamos a ver, creo que o sea, ha sido un detonante bastante fuerte toda la entrada de Greta Thunberg, ¿no? en todo este momento, ¿no? de cambio climático hace 2 años, ¿no? Porque ahí empezó, no sé por qué, bueno, no sé si habéis visto un vídeo hace bueno, fue en la cumbre de Río, en el 92, o sea, hace ya bastantes años, hubo un vídeo, ¿no? Bueno, hubo un momento de 5 minutos de una chica de 12 años canadiense que hizo un speech delante de todos los mandatarios y ahí se quedó. Fueron los 5 minutos, si lo buscáis en YouTube, los 5 minutos que hicieron cambiar la historia o que callaron a los líderes o algo así se llama. En el vídeo de YouTube, si queréis luego os mando. Entonces, realmente el discurso es perfecto, realmente llama a la juventud y a la acción, pero fue en un momento en el cual no había medios, ¿no? Redes, y ahí se quedó en esa sala y en YouTube. Ahora, pues Greta localizó el momento idóneo, se movió por redes, se movieron, ¿no? Ayudaron también muchísimos colectivos y la juventud creo que se movilizó mucho a raíz de Greta, Friday for Future y demás, ¿no? Ahora bien, creo que aún así hay muchísima juventud que no está presente obviamente en las cumbres y sobre todo que falta mucho, a lo mejor mucha coherencia a veces en el discurso, ¿no? Por ejemplo, estoy mega feliz, no podéis imaginar lo feliz que estoy por estar en este foro con 50 participantes y todas las cámaras apagadas. Esto es un auténtico regalo, de verdad, porque yo soy la que normalmente apaga las cámaras, todas las cámaras encendidas y digo, bueno, la apago porque tiene 12 veces menos huella esta llamada por el hecho de que tengáis la cámara apagada, ambientalmente hablando, que teniéndola encendida. En cambio, pues no somos conscientes de eso, igual que no se es consciente en la cumbre, como bien decía Blanca, muchas veces de la huella tan fuerte que se tiene con llegar a la cumbre. Aunque se compense esa huella, aunque compensemos la llamada, aunque compensemos en todas las cumbres ese desplazamiento, aún así no es solamente suficiente con compensar, sino que tenemos que regenerar el déficit que hemos causado durante tantos años de vuelos, de llamadas y de consumo y de todo, ¿no? Y en este sentido, muchas veces la juventud cuando participa, pues está en las manifestaciones, pero está con la bolsa del H&M y con la bolsa del McDonald's, ¿no? Y a lo mejor falta esa conexión entre lo que se está diciendo o lo que nos manifestamos y el mensaje también como juventud consumidora que podemos llegar a dar. Entonces, es verdad que falta mucha participación, falta mucha información, pero sí que creo que ha habido un avance en cuanto a la participación de la juventud, tanto en las cumbres como en otros foros, ¿no? Sí. Ahí para la juventud os recomiendo, por cierto, entrar en Talento para el Futuro, talentoparalfuturo.com. Ahí es una plataforma precisamente de jóvenes que están tejiendo un pacto un pacto político para hacer llegar insumos a gobiernos acá en España. Entonces, lo recomiendo también. Pues muchas gracias, nos lo anotamos, lo estoy copiando en el chat, todas las referencias de las cosas que vas contando las voy poniendo en el chat, ¿no? Pues para que quede ahí documentado, pues para quien quiera. Había este comentario de José, ¿no? Que nos decía que, bueno, que en la era lo digital, ¿no? Pues es verdad que parece que no, pero que también consume muchísimo, ¿no? Y está en la línea de lo que tú dices, y la cuestión es, pues lo mismo que antes, no se trataba de no viajar, sino de viajar racionalmente, pues no se trata de no usarlo, ¿no? Sino de usarlo
con la mayor consciencia posible, que es como empezábamos también, ¿no? Lo de la ciudadanía consciente. Mira, yo es que vamos llegando ya al final de la hora y yo quiero preguntarte, porque claro, esto que estamos contando es la punta del iceberg de lo que hace Rosa, ¿no? Porque al cabo del día, bueno, no sé en cuántos circos puede estar involucrada, ¿no? Y la cuestión es que para movilizar en Frena la Curva América Latina, para tejer alianzas, para estar en las cumbres, preparar las cumbres, ¿no? Estar en ellas, del post-cumbre, ¿no? Para eso se necesita un montón de energía, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú cómo la renuevas? ¿No? O sea, está claro que tú tienes ahí esa motivación tan fuerte, ¿no? De ser el colibrí que hace tu parte. Pero claro, los colibríes también se agotan. Entonces, ¿cómo y de qué manera renuevas tu energía? ¿No? ¿Qué es lo que te nutre? Y yo sé que en tu experiencia hay una formación de clown, ¿no? Cuando he conversado contigo muchas veces dices, a mí esto realmente me ayudó, ¿no? A hacer, bueno, pues tener esos talleres o no sé cómo sería tu formación de clown durante bastantes años, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de esto y cómo te ayuda a conectar con tu intención y a traer este emprendimiento con impacto en el mundo? Pues sí, la verdad es que estuve haciendo clown durante, sobre todo la época en la que viví en Perú, ¿no? Los 4 años que viví en Perú, estuve haciendo muchísimo clown, pero estoy hablando muchas veces de horas, bastante horas diarias, ¿no? Creo que el clown, o sea, el payaso, básicamente, para que no quepa ningún error, es payaso, total. Al final es una filosofía de vida, ¿no? Es una filosofía que te hace estar presente en los sitios. Entonces, el clown, si os fijáis, los payasos de circo, pues siempre están, disfrutan del error, ¿no? Y eso también viene muy bien para el emprendimiento. Entonces, lazo ahí, ¿no? Cuando se cae un clown, eso es un regalo. O sea, cuando te caes es un regalo para volverte a levantar y porque la gente se ha reído y porque la gente ha disfrutado de eso, ¿no? Y cuando nos caemos y cuando la gente se ríe de un clown que se cae, no se ríe porque ese clown se cae, se ríe porque piensan, eso mismo me hubiera pasado a mí. Precisamente el verlo en otro resulta liberador, ¿no? Entonces, un clown siempre está también presente, un clown está en el momento, en el lugar en el que está, siendo consciente del momento en el que está y jugando con lo que hay, ¿no? Está siempre en actitud de juego, está en actitud de descubrir, siempre veis, ¿no? Al clown en el circo, ¿no? Andando y descubriendo qué pequeña cosa puede llegar a despertar su curiosidad y sobre lo que puede construir. Entonces, esa actitud de juego, esa actitud de querer entrar a jugar, a que alguien te pregunta, ¿qué puedes hacer esto? Sí, pero no por nada, ¿no? Sino por querer participar. Y ahí me viene mucho, me ha hecho enlazar con una charla que escuché una vez a un emprendedor increíble también de nuestra tierra, que comentaba que como en la misma clase de alumnos, como la educación muchas veces nos quita ese emprendimiento y esa capacidad que tenemos de descubrir, ¿no? Si preguntas en una clase de niños de 5 y 6 años quién sabe cantar o bailar y quién quiere cantar o bailar en el escenario, pues posiblemente casi todos los niños te van a decir yo, incluso si lo preguntas un poquito más pequeños, todavía más, ¿no? Yo. Cuando preguntas a esa misma clase, cuando tienen 10 años, te responden como mucho la mitad. Pero si preguntas a esos mismos a los 16, con mucha suerte te va a levantar la mano una persona. Y son exactamente los mismos niños y niñas, somos las mismas personas, pero nos han ido coartando en esa capacidad de juego, esa capacidad de motivación de los niños pequeños cuando quieren salir, no es por nada, sino porque quieren participar, quieren jugar, ¿no? Quieren emprender. Y esa capacidad, ¿no? de riesgo, de salir al escenario, pues poco a poco, muchas veces el mismo contexto nos va limitando, ¿no? Desgraciadamente.
Sí, fíjate, lo digo porque lo dices tú, ¿no? Que has hecho esta formación de payasa durante bastantes años, pero a la vez te has estado formando, ¿no? Y has estado participando de lugares muy singulares de conocimiento, ¿no? Pues como la Singularity University, ¿no? Que ahí queda, ¿no? Que si puedes contarnos un poco de esa experiencia. Lo digo sobre todo pues porque no, creo yo, o en mi opinión, no es tanto que tú digas, bueno, pues como el clown, que sí que claro, ¿no? Pero es la combinación, ¿no? ¿Cómo puedo estar, por un lado, nutriéndome, ¿no? De las conversaciones de más alto nivel, aunque yo participe más o menos de ellas o coincida más o menos, y a la vez cómo puedo mantener mi conexión, ¿no? Mi esencia, pues jugando, ¿no? Pues sí, que te cuento un poquito de la Singularity. Pues si me cuentas un poco de la Singularity, nos queda muy poquito, pero sí, bueno, nos quedan 10 minutos, o sea que nos cuentas un poco de la Singularity, de qué es la Singularity University, ¿no? Y qué te aportó y qué no te aportó, ¿no? ¿Cómo lo viste? Porque además es que esto lo haces justo después o durante lo del clown, ¿no? Entonces, como estar en los dos mundos, ¿no? Te informa para seguir y continuar en lo que haces, ¿no? Bueno, al final uno es clown siempre, ¿no? Es como que al final uno está, que no sabes, ¿no? Porque lo estás viviendo así casi todo el rato, pero bueno, en Singularity sí fue una experiencia, no sé si sabéis. Mejor que lo expliques, ¿sí? El tema es un think tank que a nivel mundial es bastante pionero, ¿no? En todo el tema de trabajo con la tecnología exponencial, con las nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, big data, drones, biotecnología, todas estas cuestiones, pues cómo aplicar todas esas tecnologías para generar un impacto social importante, ¿no? Pero sobre todo a gran escala. Entonces, por ejemplo, bueno, Singularity tiene distintos programas y hasta el último, durante un tiempo, ¿no? Tenía un programa en el que escogía a 90 personas de todo el mundo para vivir durante 10 años en el campo de la NASA y trabajar un problema en concreto. En el caso, y obviamente pues te becaban para eso, porque si no sería completamente imposible, ¿no? El ir para allá. Entonces, en ese momento, pues tuve la oportunidad de conocer a 90 personas de 47 países diferentes que todos los días nos despertábamos en un lugar en el que no había nadie más, o sea, solamente estábamos los que estábamos en el programa y ocupabas la misma clase, ¿no? En la cual había una gran pregunta, que era cómo vas a impactar a 1.000.000.000 o sea, 1.000.000.000 de personas en los próximos 10 años. Entonces, así de claro, ¿no? Tenías que construir proyectos o pensar en proyectos que impactaran positivamente en 1.000.000.000 de personas en 10 años. Y eso Singularity piensa que no se puede hacer sin aplicar tecnología exponencial y es un poco lo que te enseñan allí, ¿no? Íbamos personas que teníamos distintos backgrounds y veníamos de distintos sitios, pero que no teníamos demasiado conocimiento previo en tecnología y era un poco la complementariedad que intentaban no tener. Lo mejor sin duda de esa semana, sin duda, fue conocer a esas 90 personas que hoy en día seguimos en contacto diario, que muchas están ocupando pues lugares increíbles, haciendo un impacto increíble y que realmente pues al final lo que te llevas de todo esto es la comunidad, ¿no? Lo que decíamos antes, el tejer alianzas, y como me refería también a frenar la curva y al final lo que tenéis aquí en esta clase y realmente os invito a que lo hagáis siempre, ¿no? El generar esa comunidad y esos lazos con gente que te inspiran y que de la cual, ¿no? Tenéis ese aprendizaje mutuo, realmente es muy importante tanto profesionalmente como emprendedores y eso también alimenta, ¿no? Y volviendo a tu pregunta de antes, Blanca, porque creo que si no tenemos como referencia también, ¿no? Personas que alrededor nos nutren y a las cuales ¿no? compartimos también nutrición, pues
pues es mucho más complicado levantarte todos los días pensando como dice también Cristina Figueres, que me gusta, ¿no? El tema este de optimismo tenaz, ¿no? Sabemos que es muy complicado, que tenemos retos muy complicados cuando queremos realmente hacer un impacto positivo en el mundo, pero tenemos que ser optimistas y tenaces en que lo queremos conseguir. No levantarnos tristes diciendo vaya reto el cambio climático, vaya reto que hay ahora mismo en este minuto muriendo 5 personas de hambre, porque eso es así, sino que pongámonos las pilas, activémonos y con optimismo seamos tenaces en buscar soluciones, ¿no? Pues muchas gracias, Rosa. Yo tenía esta última pregunta, pero creo que como que la estás contestando, pero por si quieres añadir algo más, ¿no? Como que a alguien, pues eso, yo creo que del conjunto de tu charla se destila, ¿no? Como esta última pregunta. Si tuvieras que sintetizar, ¿no? Como tus recomendaciones para alguien que se quiera convertir en un agente de cambio, ¿no? Sea en el campo de la iniciativa social, sea en el campo del emprendimiento social, después de todo siempre vas a tener que ganarte la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, si tú quisieras, ¿tendrías alguna posibilidad o querrías sintetizar como tus propuestas o tus recomendaciones, ¿no? A alguien que dijera, que esté ahí, que sienta la necesidad, que como tú sienta los problemas, pero que de alguna manera no se esté atreviendo o no sepa por dónde, ¿no? Entrar en el cambio, ¿no? Tú que desde ahí, desde esa posición, ¿qué les recomendarías o qué recomendarías a esta persona que dice, es que las cosas, yo quiero cambiar algo, ¿no? Pues yo diría que en la vida nacemos 2 veces en la vida, ¿no? O hay dos días más importantes en la vida de una persona, ¿no? El primer día el que nace y el segundo el que descubre para qué ha nacido. Entonces, cuando descubrimos el para qué has nacido, y eso está totalmente relacionado con el why, ¿no? Y ahí os recomiendo la charla de Sinek, ¿no? De empieza por el por qué, start with why, y ahí lo tenéis en TED o en YouTube. Realmente cuando descubres el por qué quieres hacer algo y el por qué estás en el mundo, te da la vuelta a todo, ¿no? Porque descubres también que realmente sí es posible hacer ese why y ese por qué, teniendo un recurso también económico que a lo mejor no te vas a hacer multimillonario, pero de sobra vas a vivir. Creo también una recomendación que para todos, o sea, si tienes un porqué claro y tienes muy clara el problema que quieres atacar, lo puedes atacar de muy diversas maneras. Entonces, enamórate del problema, no te enamores de una solución. Entonces, si realmente tienes claro qué quieres hacer, al final vas a ir encontrando distintos mecanismos, distintas soluciones a lo largo de la vida. Y también el por qué lo puedes cambiar, ¿no? Pero si te enamoras del problema, vas a encontrar también una manera, un modelo de negocio que no es malo, porque a fin de cuentas estas clases de emprendimiento no es malo el llegar a tener un modelo sostenible de negocio para que eso se sostenga y que esa iniciativa no viva, ¿no? de subvención o de ayudas y demás. Para todo puede llegar a haber un modelo de negocio si se piensa la cosa de otra vez. Entonces, mi recomendación es pensar el por qué, enamorarte del por qué, y de ahí vas a encontrar muchas soluciones, genera comunidad, pregunta, y bueno, y ya que estas son las últimas palabras, a disposición no solamente ahora, sino cuando queráis. Esto es un ofrecimiento de por vida. Cuando queráis contactar conmigo, ahí me tenéis en los distintos medios. Por correo, por LinkedIn, por Twitter, no sé. ¿Vale? Pues que muchísimas gracias, Rosa, por ese ofrecimiento y también, bueno, por esta inspiración, ¿no? Entonces, dice, antes de que se vaya y se despida, hazle el compromiso de que cuando pase todo esto y esta maldita pandemia, venga un foro que se cree en la propia universidad, ¿no? Junto al anterior ponente. Pues sí, cómo no, ¿no? A Rosa, afortunadamente, la tenemos cerca, la tenemos por aquí cerca, y sí sería maravilloso, ¿no? De hecho,
pues estas charlas café también parten de esta idea de juntar gente, ¿no? Que en cierto modo, bueno, pues que estamos en la misma dirección. Nos están contando que muchísimas gracias, Rosa, interesantísima la charla. Les invito, ¿no?, al resto de los participantes a que dejen su mensajito en el chat de agradecimiento a Rosa o de comentario o de feedback de la conversación, porque bueno, esto tiene pues esta superventaja, ¿no?, de poder reunirnos aquí a una horita del café, pero también, bueno, pues nos perdemos las caras y nos perdemos la energía del lugar, ¿no? Pero bueno, hay mucho agradecimiento y mucha inspiración en el chat, bueno, pues cosa que yo agradezco a la ponente y también agradezco a quien escucha, ¿no? Porque el tema de la inspiración es que tú estés con la apertura, ¿no?, de que te llegue lo que otra persona te dice y desde ahí pues les agradezco mucho, ¿no?, a todas las personas que están aquí, pues esa apertura y esa escucha activa que según aparece en el chat, ¿no?, y según se ve en el chat, pues se ha tenido a Rosa hoy. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Mañana tenemos otro, mañana, hoy es jueves 26, el 27, ¿no? Mañana viernes 27 a las 10 de la mañana tenemos otra charla, café, esta vez con Agustín Galán, que es otro tipo de perfil de persona en el mundo cambiando cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? Como gente muy diferente, desde muy diferentes lugares, está ahí tratando de poner su energía a disposición para cambiar las cosas que no puede soportar, ¿no? O que le parece que está en su mano de algún modo hacer algo. Pues, Rosa, te lo agradezco de corazón y la audiencia también, dicen por aquí, sigamos siendo inconformistas, ¿no? Sigamos siendo inconformistas y queriendo cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que estén interesadas, los emplazo hasta mañana, al próximo café que nos tomamos a las 10 de la mañana y también la semana que viene vamos a tener otro buen ejemplo de intraemprendimiento con Sara Hernández Ibabe de la Diputación Provincial de Huelva, que gestiona la Oficina del Cambio y sabe mucho de cómo cambiar las organizaciones desde dentro. Pues muy buenas tardes. Voy a cerrar la grabación